Listo, entonces, muy buenas noches a todos y todas. Estamos en la sexta sesión, usos educativos de los instrumentos musicales, y en ese orden de ideas voy a entrar en materia, aprovechando este tiempo que tenemos, aprovechando estas sesiones en las cuales vamos a profundizar principalmente ya en lo que tiene que ver con la gran variedad de instrumentos musicales que existen y cómo aplicarlos a cada uno de estos campos. Pues evidentemente aquí tratamos como de dar algunas ideas claves para que a partir tanto de la bibliografía como también lo que vemos acá en cada sesión les permita a ustedes crear las ideas y ampliarlas y desarrollarlas y profundizar en cada una de ellas. Y después de eso, pues vamos organizando todo lo demás. Listo. Entonces voy a compartirles pantalla para entonces introducirnos en este tema. ¿Me confirma por favor si pueden ver la pantalla ya? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces, básicamente lo que vamos a trabajar son estos tres aspectos respecto al tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar sobre experiencias educativas, vamos a resolver un poco esa diferencia tan necesaria que hay que identificar entre lo que es terapéutico y lo que es educativo, con una definición que nos da un autor que nos ha venido acompañando en el transcurso de varias sesiones y es el que siento que tiene más claridad al momento de explicar este tipo de temas. Luego de eso vamos a abordar los usos pedagógicos de los instrumentos musicales. No los pueden ver ahorita, pero me rodean un montón de instrumentos musicales que he organizado para, digamos, poder presentar en esta sesión y de esa manera poderlos situar en actividades muy concretas. Y luego de eso vamos a ver cómo funciona esto dentro de un proceso específico. Por eso lo llamamos relación e interrelación con los instrumentos musicales para poder introducirnos en una experiencia concreta desde lo educativo. Entonces vamos a hablar de experiencias educativas, pero antes de seguir aquí en la presentación, quiero invitarlas a que vayamos organizando esta idea de acuerdo también a lo que sabemos que representa la educación. La educación tiene varios componentes y para eso también hay varias palabras que nos van a evocar cuando intentamos definir lo que es la educación y eso se ha conceptualizado enormemente. Hay múltiples autores, teorías, sistemas, pero vamos a tratar de identificar esas palabras que consideramos claves dentro de todos estos procesos. Les voy a pedir que las coloquemos por favor en el chat y vamos revisando cada una de ellas para introducirnos en lo educativo. Porque cabe señalar que no para todos y todas la definición de educación es la misma. Recientemente le ayudé a una amiga a hacer un trabajo sobre educación y la manera como una comunidad específica del Amazonas entiende la educación me dejó reflexiones muy importantes acerca de lo que realmente significa este concepto para los diferentes pueblos, territorios, desde su cosmovisión, desde sus prácticas cotidianas. Entonces, dejemos por el chat, porfa, esas en una palabra, lo que entendemos por educación, o lo que creemos que es educación, o palabras que se asocian con la educación. Por ejemplo, eh, didáctica, que es una que vamos a ver, que otras. Acompañar, dice Wilder. Sara dice transmisión de saberes o conocimientos. Daniel dice conocimientos o conocimiento. Ujú. Wilder dice descubrir. Joana dice síntesis. ¿Alguna otra? Casi que cada una de estas palabras nos está hablando también de la manera como nosotros concebimos
la educación. Es como cuando colocábamos el ejemplo acerca de la concepción que se tiene de ser humano. La manera como lo nombramos, la manera como nos referimos a esa persona, tiene mucho que ver con la manera como nosotros vamos a acompañar sus procesos. Ahora dice construcción. Bien, ya tenemos varias palabras ahí que nos está hablando de la manera como nosotros hemos ido configurando desde nuestra experiencia personal, es decir, siendo educando, siendo personas que están en un ámbito educativo específico, en un nivel educativo específico, Ariel habla de ámbito, pero a medida que vamos interactuando con diferentes conocimientos y con diferentes áreas y con diferentes niveles también, por ejemplo, si estamos en formación media, formación técnica, tecnológica, pregrado, etcétera, van a suceder cosas también a nivel cognitivo en cada persona. Y dependiendo de si yo me encuentro en determinado lugar, como por ejemplo en las ciudades principales de los países, o si me encuentro, por el contrario, en una comunidad, una vereda, en donde pues el acceso a ciertos medios tecnológicos es muy diferente al que nosotros podemos llegar a, a tener, digamos, en estos lugares en donde pues fácilmente podemos acceder a, pues digo fácilmente entre comillas, acceder a un computador o un celular que ya nos conecta con internet y con muchos medios de información. Entonces, hay un buen punto de partida para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de educación. No me detengo tanto ahí porque eso tiene unas corrientes, unas pedagogías, unas formas específicas también de entenderse, pero lo que me interesa acá es solamente que vayamos como planteándonos esa reflexión acerca de qué significa realmente la educación, teniendo de presente que muchas cosas en este mundo han cambiado, la manera como nos comunicamos, la manera como enviamos un mensaje de un lugar a otro, pero la manera como nosotros recibimos el conocimiento, al parecer sigue siendo la misma. Digo al parecer porque hay quienes hemos aprendido a gestionar esos conocimientos de otras maneras, pero en la educación formal sigue siendo las mismas estructuras, las mismas jerarquías, y eso es un punto como a tener en cuenta en estos procesos. Listo. Ahora vamos nuevamente a nuestra presentación. ¿Tienen algunos comentarios o quieren hacer alguna intervención? Con mucho gusto. Levanten la manito y miramos. Bien, entonces veníamos con el profesor Diego hablando acerca de lo que es la terapia o con los usos terapéuticos de los instrumentos musicales. Y él nos introducía también acerca de estos temas a partir del uso, pero también dándole unas orientaciones específicas de cómo entender lo terapéutico y cómo transferir ese conocimiento al uso de los instrumentos musicales. En ese sentido, este autor, Kenneth Rusia, está de acuerdo en que estos dos elementos se parecen mucho, son muy similares, en el sentido de que por un lado estamos buscando adquirir un conocimiento y por el otro lado desarrollar habilidades. Tanto en lo educativo como en lo terapéutico se buscan ambas posibilidades, opciones, ya sea desde lo terapéutico para poder entender o resolver una problemática o algo que aqueja a una persona, o desde la educación para poder adquirir un conocimiento que me permitirá acceder luego a ciertos beneficios que me brinda la sociedad, como un trabajo o una nueva propuesta educativa, etcétera. Hasta ahí, digamos, podemos decir que estamos hablando casi de lo mismo. Sin embargo, en Rusia dice, no toda educación es terapia, ni toda terapia es educación. Y es ahí donde es importante poder hacer distinciones respecto a cada una de ellas. En mi experiencia personal, cuando estuve trabajando primero con población habitante de calle, luego con personas víctimas de conflicto armado y luego con niños, niñas y adolescentes en colegios, al hacer esa transición por cada una de estas poblaciones, me daba cuenta que la mayoría de los profesionales no tienen en cuenta, no tienen muy claro cuál es como el elemento transicional o qué es lo que me permite saber cuando estoy llevando a cabo una acción terapéutica o psicoeducativa o comunitaria. Como que eso no está lo suficientemente claro. Y la idea es que al final de esta formación
Si bien es cierto, no espero que lo tengan absolutamente claro, me tomó varios años como ir separando algunas ideas y aún así siento que todavía hace falta como mirar un poco más fino para entender el carácter de cada uno de estos ámbitos. Sin embargo, con estos elementos teóricos y conceptuales que nos da este autor, sí podemos aproximarnos a una idea básica de lo que representan eh, por lo menos estos dos, lo que es educación y lo que es terapia. Lo menciono porque en este último escenario en el cual me encontraba, que es con Secretaría de Educación, me encontraba con la situación de que los niños y niñas están ahorita eh, afrontando dificultades del orden de lo emocional, ya rayando con temas de salud mental bastante delicados. Más de una vez tuve que llamar a la ambulancia en mi rol como orientador escolar. Tuve que diseñar estrategias que estuvieran dentro de mis posibilidades, dentro de lo que se establece para mi rol como orientador, pero al mismo tiempo que le dieran una respuesta afectiva a estos niños o a estas niñas. Me pasaron varias cosas, como por ejemplo el tener que usar técnicas como el tapping para un niño que tenía una crisis de ansiedad y estaba todo el mundo intentando como desde su intuición como ven, cálmate, tranquilízate, estaban rodeados, estaban más angustiados quienes le estaban rodeando y no lograban realmente llegar a que este niño se calmara por completo. Usé una técnica que es el tapping, que es básicamente con golpecitos y llevando a cabo unos golpecitos de tal manera que lograra conectar con el tiempo, con sus biorritmos o con el nivel de tensión que tenía ese niño en esos momentos, que era más o menos como esto. No sé si lo pueden escuchar ahí. Y luego, a medida que yo le iba hablando, iba disminuyendo también ese golpecito, al mismo tiempo que iba buscando una tonada, iba buscando una melodía, algo utilizando su nombre, y jugando entre la melodía y jugando entre el sonido, logramos llevarlo a un tiempo que le permitiera pues, superar esa crisis. ¿Sí? Básicamente eso fue lo que se llevó a cabo con este niño. Y también tuve una situación con una niña, por ejemplo, que me decía que sencillamente no podía dejar de llorar. Buscamos una canción que fuera más o menos mm, ser cercano, familiar a ella y empezamos con un tambor, mientras ella estaba ahí sentada, entre los dos tocábamos el tambor y escuchábamos la canción. Luego le hice la transición a otra canción, que era de Celia Cruz, ahorita no recuerdo el nombre, la vida es un carnaval. Esa. Y empezamos a tocar sobre esa canción y se transformó completamente su expresión facial, la manera como, como estaba intentando entender lo que sucedía y esa fue la manera como pudimos sacarla de esa experiencia. Entonces, con los recursos que se van teniendo en un espacio como estos, fue posible en un ámbito educativo poder dar una respuesta distinta a lo que estaba pasando. Seguramente lo que hubiesen hecho otras personas era llamar al acudiente, llamar a la ambulancia y entregar esa responsabilidad a, digamos, en este caso, Secretaría de Salud, que es quienes tienen las competencias, pero en algunos momentos, si no se aborda de manera inmediata, al menos como un primer auxilio psicológico, psicosocial, eso se puede convertir después en una dificultad mayor para esa persona. Entonces, bueno, ahí les doy como esas dos referencias, esos dos ejemplos que permiten situar la complejidad cuando estamos en otro ámbito. Creo que aquí hay varios educadores, educadoras que han tenido situaciones en las cuales de repente esta persona empieza a llorar, esta persona empieza a contar cosas muy íntimas y llega la pregunta de yo qué hago. Ya tengo a la persona ahí enfrente, ¿qué debo hacer? Simplemente llamo a la mamá o llamo a la ambulancia o me pongo a llorar con esa persona o qué hago. ¿Sí? Y pues es necesario tener como unas herramientas por lo menos básicas para poder dar respuesta a la necesidad que tiene esa persona. Entonces, él habla de tres elementos importantes que hay que considerar al momento de entender la diferencia entre estos dos, el educativo y el terapéutico. Lo primero es el objetivo. Hemos hablado del objetivo hasta el cansancio de esta formación y creo que lo seguiremos haciendo porque el objetivo lo es todo.
dentro del proceso. El objetivo es lo que me permite encuadrar la experiencia, lo que me permite pensar en un inicio, un desarrollo y un final, es lo que me permite realmente saber hasta dónde voy. En ese sentido, si hablamos de lo terapéutico, pues evidentemente los motivos de consulta o las razones por las cuales las personas están buscando ayuda son muy distintos a las que se pueden llegar a encontrar en un entorno educativo, donde seguramente también se busca un conocimiento y el desarrollo de unas habilidades, pero con unas finalidades distintas. Este autor, por ejemplo, dice que puede pasar que aunque se cruce en algún momento algún tema del orden de lo terapéutico, el objetivo siempre sigue siendo educativo y se pueden dar como ciertas licencias para tocar esos temas, como humanizar también el proceso, sentarnos y decir, bueno, ¿qué te pasa? Exprésalo, no soy la persona más idóneo para acompañarte en un tema terapéutico si estoy en lo educativo, pero te voy a dar la posibilidad por lo menos que me lo puedas expresar y te voy a invitar, por ejemplo, a que realicemos un ejercicio dentro de las posibilidades. Entonces aquí me salgo un momento dentro de este primero. Tenemos, por ejemplo, la calimba. Yo creo que ya la vieron con el profe Diego la vez pasada. La calimba es un instrumento que también podemos utilizar para crear ese diálogo con una persona que de momento se le está dificultando expresar lo que siente. Hay un ejercicio y recién yo empecé a traer estos instrumentos de la casa y empecé a conectarme con ellos. Busqué de una forma muy intuitiva, sin intentar como descifrar las notas en las cuales está afinada, sin intentar como ver su parte estructural, empezar a explorar los sonidos, como nos mostraba en la sesión anterior. Lo clave de ahí es, como primera medida, invitar a la persona a que lo explore, sencillamente, a través de las diferentes posibilidades interpretativas, inclusive desde lo percutivo. No sé si se escucha lo que estoy haciendo. ¿Se escucha? Listo, estoy convirtiendo un instrumento melódico, a veces armónico, en un instrumento percutivo. Y le doy la posibilidad a la persona que siga jugando, siga explorando. Después de eso, ya puedo decirle, listo, vamos a crear un diálogo. Entonces ya necesitamos otra caliba, necesitamos otro instrumento para poder empezar a crear ese, por decirlo de alguna manera, a tejer eso que está sucediendo, entender la situación y eso va acompañado como yo te voy a tocar algo, luego tú me respondes, luego yo te toco algo, tú me respondes. Y cuando lleguemos al final de la sesión de hoy vamos a entender un poco más este tema de la interpretación, porque aunque sean solamente sonidos tocados al azar, la altura de los sonidos con una con la correspondiente retroalimentación por parte del consultante me puede estar diciendo algo importante, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una primera posibilidad. Digamos, estábamos hablando en cuanto al objetivo. Yo voy a estar entrando y saliendo para poder interactuar con los instrumentos musicales. Bien. Entonces, él nos habla también de que no solamente cambia lo que tiene que ver con el objetivo, cambia también lo que tiene que ver con el tipo de relación que se establece y el rol que adquiere cada uno de los participantes. Es distinto de si yo soy docente y me relaciono con un estudiante, así soy facilitador y me relaciono con un consultante, o si soy terapeuta y me relaciono con un usuario o cliente o paciente. Es muy diferente, porque en cada una de esas formas de relación ya hay unas condiciones que están pactadas a nivel social, si se quiere, o inclusive en la manera como cada terapeuta o como cada docente desde su pedagogía o como cada facilitador desde lo comunitario enmarca ese tipo de relaciones.
Entonces aquí también es importante, nos dice este autor, entender cuál es la relación particular que se está estableciendo en ese sentido. Luego nos habla de un uso distinto de los recursos musicales. Entonces, evidentemente ya no solamente mm, voy a pensar los instrumentos como la posibilidad de desarrollar una técnica, por ejemplo, desde el punto de vista de la enseñanza musical, sino que además voy a pensar el instrumento como una forma de establecer un diálogo, como lo mostré ahorita en el ejemplo, o como una forma también de entender la musicalidad de esa persona para poder explorar temas a nivel emocional, si tengo las competencias. Entonces ahí están sucediendo cosas. Y no es, digamos que de cierta manera, cuando se toca en grupos, cuando se está en, no sé, en una banda y hay cierto nivel de afecto, de complicidad, de cercanía, cuando alguno de los miembros de esa agrupación está en conflicto, cuando tocan, eso se siente, se percibe. Inmediatamente quienes hacen parte de esa agrupación lo perciben, porque ahí no solamente está en juego su personalidad, digamos en términos de quién soy, la manera como me expreso, sino su musicalidad o la personalidad musical. Entonces ahí ya tenemos otros elementos para analizar al momento de entender que realmente en cada uno de estos ámbitos suceden cosas distintas, ¿sí? Aun cuando podamos entender, y aquí creo que esto es clave que también lo podamos incorporar, que estando yo dentro del ámbito educativo, a veces es necesario poder acompañar también las expresiones emocionales de las personas, así solamente sean en el nivel de expresa lo que sientes a través del instrumento musical. Lo que está pasando ahora, colócalo a través de una melodía o toca el tambor con la energía que tienes ahora contenida. Si tienes rabia, pues tócalo con rabia. Si quieres como conectar con temas mucho más sutiles, más sensibles, pues hazlo a través de determinado elemento, no sé, como lo que cada quien vaya teniendo a la mano, dependiendo de los recursos con los cuales cuente. Y también, pues evidentemente, esto nos plantea unas preguntas acerca de hasta dónde se llega en cada uno de los niveles. Entonces, por un lado, ya hay una distinción acerca de lo que son objetivos, los roles y lo que son los recursos y cómo se usan estos recursos musicales. Pero ahora, ¿hasta dónde yo llego? O sea, si le permito a la persona expresar lo que está sintiendo y empieza a contarme, y empieza a llorar, y empieza a hacer muchas cosas que ya yo no voy a poder acompañar, ¿qué hago? Estoy en el ámbito educativo. Entonces, para eso, el autor nos habla de niveles de prácticas. Estos niveles los divide en cuatro. Vamos a pensar que los dos primeros niveles de arriba, el nivel auxiliar y el aumentativo, son esos primeros niveles en los cuales se hace uso de la música y su nivel de presencia, podemos decir que está entre medio, entre bajo y medio. Es decir, aun cuando yo estoy hablando con la persona y pueda haber una canción que a esa persona le resulte familiar o tenga un vínculo en particular, pero la música no está interviniendo de forma directa o me está ayudando para que esta persona pueda realizar determinada actividad sin que eso implique que va a tocar un instrumento musical, o que va a estar tocando, que va a estar haciendo algo particular respecto a la música. Es un apoyo que se brinda en medio de la experiencia, pero no tiene el protagonismo que tendrían las demás. Y lo vamos a pensar en términos como de un barómetro, si se quiere. Entonces, entre más, eh, a medida que va aumentando el nivel, digamos, de cada uno de estos niveles, va aumentando la responsabilidad, va aumentando el nivel de detalle, va aumentando la, digamos, la competencia que debe tener la persona para acompañar. Es distinto, por ejemplo, si se está acompañando a una persona que tiene una crisis emocional por una pérdida reciente, así se está acompañando a una persona que tiene una esquizofrenia ya diagnosticada. Es muy diferente. Por eso se necesitan unas competencias muy particulares para poder acompañar cada caso y reconocer hasta dónde puede acompañar a cada quien. En lo que respecta a lo educativo, también hay niveles en los cuales ya se escapa las posibilidades que tenga pues, un educador que tiene una formación básica, digamos, pero no quiere decir que no pueda acompañar hasta cierto punto y ahí se convierte en un recurso auxiliar. En el nivel aumentativo ya hay un nivel de inmersión mayor, por ejemplo, en el cual
puedo facilitar algún tipo de experiencia, puedo hacer baños sonoros, puedo trabajar con ciertos instrumentos musicales, puedo convertir la música en algo que me permita generar relajación y le permita crear experiencias como, por ejemplo, a través de lo que yo toco, lo que canto, eso sensibiliza a las personas, algunas se ríen, otras lloran, pueden pasar muchas cosas y hasta ahí, digamos que está dentro del marco de lo que podríamos llamar nivel aumentativo. Ya pasar el nivel intensivo, nivel primario, ya requiere que realmente tengamos un conocimiento muy profundo acerca de primero de las características que presenta esta persona en particular. Por ejemplo, si hay un diagnóstico específico con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo tendría que conocer muy bien esos síntomas o em, cómo conductualmente se expresa esta persona para así mismo yo poderme introducir y hacer un acompañamiento. Pero si es en un nivel, por ejemplo, cognitivo, donde la persona refiere que tiene dificultades de memoria, pero no es porque realmente tenga algún tipo de, de enfermedad o situación en particular con temas de salud, sino porque no entrena su memoria, sencillamente. Entonces podemos crear muchos ejercicios de tipo rítmico, dictados melódicos, para poder ayudar a entrenar la memoria. En ese nivel sí alcanzaríamos. En el que nos vamos a enfocar particularmente el día de hoy es el nivel auxiliar. Y para eso vamos a identificar estas cuatro experiencias de las cuales nos habla el autor, en el cual nos podemos sumergir para poder brindarle esas posibilidades expresivas y comunicativas a las personas con las que trabajamos. Entonces, primero tenemos, mm, en cuanto a la educación especial, nos hablan de personas con necesidades diversas. Trabajar por ejemplo, niños y niñas autistas es supremamente complejo. Yo tuve la posibilidad de hacerlo en una experiencia concreta en Sopó. Eran varios niños y niñas. Pues se trataba como de invitarlos a conectar con el sonido, con la música, a través también de canciones, a través de diversos instrumentos, pero las respuestas que pueden generar en términos motoras, pero también con expresiones específicas relacionadas con su comportamiento, a veces son impredecibles. Recuerdo que un niño estaba tocando y de repente cogió un vaso y me echó el agua por la cara. Y quedé ahí como, bueno, digamos, no tenía nada más que hacer porque ya estaba avisado, ya sabía que eso era lo que podía llegar a suceder en determinados contextos. Pero, por ejemplo, hay cierto tipo de instrumentos, también lo hice en una fundación en otro lado, cuando me estaba aproximando todo esto desde la Escuela de Medicina Tradicional China Neishin, y usábamos diversos tipos de instrumentos que lo que hacen es, a través de sonidos muy brillantes, generar curiosidad, generar interés, que estimulan pues, evidentemente sus sentidos. Hay un instrumento que se llama koshi, es un instrumento francés, no sé si lo pueden escuchar y lo pueden ver. Este instrumento se utiliza para crear experiencias receptivas con niños y niñas. Y ellos lo que hacen inmediatamente es intentar buscar el sonido por todas partes o intentar, inclusive dependiendo de las posibilidades de agarre que tengan, pasárselos y ellos también hacer un juego con este tipo de instrumentos musicales que por su sonoridad tan diversa eh, hacen que les llame mucho la atención. Preguntar, ¿y eres muy versátil? Son varios sonidos en un solo movimiento, así es. Y este se suele utilizar con varias
tonalidades. Digamos, este creo que está en do, según recuerdo, pero tienen unas varillitas por dentro y tienen unas afinaciones distintas. Entonces, al tener varios de estos instrumentos musicales, lo que hace es que los niños y las niñas se sientan muy contenidos también, inclusive. Dice Sara, suena hermoso, sí, sí, tiene un sonido muy dulce. Entonces, es una de las posibilidades. También otro instrumento que se utiliza para esas experiencias son esos instrumentos que tengan unas cualidades sonoras muy particulares que puedan evocar inclusive, sí, yo no voy a escribirlo por acá. Pregunta Joana sobre el nombre del instrumento musical. Se llama Kochi. Y este instrumento que les voy a mostrar, que le dicen ranita, al evocar precisamente el sonido de una rana, hace que se sientan también muy atraídos por este tipo de sonoridades. Y luego, dependiendo nuevamente de sus posibilidades, el hecho de que también lo puedan hacer, les genera también un disfrute, no se imaginan a qué nivel. Por ejemplo, este que se llama grillo, Profe, es, me encantaría hacer un pequeño aporte ahora que está mencionando, creo que sí, eh, que mencionó a niños y niñas con autismo. Bueno, no está Lauri conectada, que ya pues, estamos en el mismo ámbito eh, trabajando y esto. Nosotros tenemos la oportunidad desde la fundación con la que trabajamos tener a dos niños que tienen autismo, entonces, lógicamente diferenciados, niños con diferentes edades, uno es de 4 años y el otro es de 11. Y realmente nosotras hemos encontrado en los instrumentos musicales mucha afinidad en el proceso terapéutico que se lleva con ellos. Digamos que Laura trabaja la parte clínica con ellos y desde la fundación el convenio que tenemos es trabajar la parte educativa y se les hace un apoyo, digamos, desde los entornos educativos donde ellos están. Y dentro de las cosas que hacíamos como para identificación de necesidades, utilizamos instrumentos musicales. Y la verdad tenía mucha afinidad. ¿Y qué se hizo? Digamos que se armó un kit de calma, que se está trabajando con ellos emociones y cuando ellos llegan a ese punto de frustración en la escuela, se armaron unos kits de calma que dentro de ellos se incluyeron instrumentos musicales. Nosotros tenemos palo de agua y tenemos, es como el océano. Y esos tipos de instrumentos les llamaron mucho la atención. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de que cuando ellos están en momentos de frustración, tienen al ladito su kit de calma, y ellos sacan el instrumento, juegan con él, lo escuchan, interactúan, y ahí el nivel de las emociones que están un poquito arriba empiezan a bajar. Y hemos visto el impacto digamos que, de eso en los procesos que ellos llevan. súper Janely. Sí, me hiciste acordar, hay también una sonoridad muy particular que le llama la atención. Una es el cuenco y el otro son instrumentos que tengan, como lo mencionaba también Diego, una duración en el tiempo larga, como por ejemplo, acá en Colombia le llaman pi, en otros países se le llama carrillón, eso varía un poco, pero este sonido como que se expande, pero dura por algún tiempo, les llama mucho, mucho, mucho la atención. Tanto así que lo demandaban mucho, como que señalando, como que tocáramos nuevamente ese tipo de sonidos. Y depende de la manera como cada persona se vincule con el instrumento.
Eso va a hacer que le genere unas experiencias específicas. Yo no suelo generalizarlo, decir que, por ejemplo, la calimba es para calmar la tristeza y el carrillón es para generar estados meditativos, ¿no? Eso depende en cada persona, la manera como lo tome. Pero ahí tenemos también como otras posibilidades frente a eso. Bueno, voy a continuar acá para mirar el otro tema. Bueno, el punto que nos planteaban acá. Ahí estábamos hablando acerca de este tipo de experiencias en lo que tiene que ver con este campo de estudio, la educación musical para niños y niños con necesidades diversas. Pero también está la música en el desarrollo y cómo podemos también ayudar a que ese campo perceptual, o la manera como cada persona va conectándose con las experiencias sensoriales, brindándoles la mayor cantidad de estímulos posibles en términos de alturas de los sonidos, los colores que pueden brindar los instrumentos musicales, las modalidades o formas de interpretación de esos instrumentos, distinto de si lo debo tocar con las manos, o si me lo debo colocar en la boca como una flauta, o si debo tocarlo, digamos, con las manos, pero con unas cuerdas específicas, dependiendo, pues eso está estimulando diferentes, mm, digamos, áreas del cerebro, y aquí estaríamos hablando de lo que tiene que ver a nivel cognitivo, en términos del lenguaje, memoria, atención, pensamiento, o sea, cada una de ellas, cada instrumento me está brindando la posibilidad de poder ayudarle a este niño o esa niña que desarrolle una habilidad respecto a cada una de estas áreas que acabo de mencionar. ¿Cómo entender para qué me serviría cada instrumento musical? En principio, que es a lo que queremos invitarles desde ya, es a pensarse en crear su propio setting, es decir, como un conjunto de instrumentos musicales y explorarlos hasta el cansancio. Es decir, tomo cada uno de estos instrumentos, los escucho, me familiarizo. Como toqué ahorita la calimba, jugando con la calimba, fue que me di cuenta que podía sacarle esas sonoridades como si fuera un instrumento de percusión. Pero fue así que yo encontré eso de otra manera. Quizás una persona que toque a nivel profesional, pues seguro lo identificó, pero no lo hace porque no es la forma típica de tocar este tipo de instrumentos musicales. Entonces es explorando esas posibilidades. Y lo otro es, ojalá tener instrumentos que tengan esas características en cuanto a los materiales, que si estoy trabajando desde la educación, seguro en algún momento se van a caer al piso, seguro en algún momento sin culpa les voy a dar una patada, ¿sí? Como voy caminando y me tropecé. O sea, son instrumentos que necesitamos que se puedan eh, de cierta manera utilizar sin estar pensando en que es un instrumento carísimo, que es un instrumento que se me va a dañar. Eso, digamos, para trabajar específicamente con las personas. Ya para su práctica personal o para las sesiones que ustedes vayan a dar y que ustedes sepan que ustedes manejan su propio instrumento musical es distinto. Que yo sé, por ejemplo, no sé, con esta calimba, entonces yo sé que yo manejo esta calimba, sé que yo soy quien la interpreta, sé que yo soy quien la cuida, entonces no hay lío. Pero lo que le entregamos a las personas para que interactúen, esos sí deben ser instrumentos que tengan esas características. Otra posibilidad es una instrucción musical terapéutica. Nos envían un mensajito. Dice Will, profe, ¿tienes una guía de lo que nos dices? Es decir, de tales instrumentos sirven o se usan para tal cosa. Aquí, Wilder, estamos procurando como mostrarles, como les mencionaba ahora, esas posibilidades interpretativas o para determinados escenarios. Más que decirles, por ejemplo, eh, no sé, la, la corona noruega, que es este instrumento. Este instrumento solamente lo van a utilizar en el campo terapéutico y no lo van a utilizar en ningún lado más porque es para ese campo. Y lo van a utilizar así, solamente así. No queremos llegar como a ese nivel de ser tan directivos con la manera como impartimos este tipo de conocimientos, sino aprender a identificar la pertinencia que tiene de acuerdo al contexto donde lo voy a hacer. Por ejemplo, este instrumento musical
se toca de esta manera. A veces lo colocan, no sé, como en las espaldas de las personas o cerca y de cierta manera la vibración como que alcanza a generarles algo o también como tiene diferentes niveles, yo a veces lo toco es, no sé a qué le sonó. ¿Alguien me puede decir a qué otro instrumento le suena? Pues suena como a marimba, arriesgándome un poquito, suena como a la marimba de Chonta y me genera una sensación muy como de camino. A mí también me ha sonado siempre una marimba. Entonces tenemos una marimba portátil, ¿sí? Si ustedes le ponen eso unas preguntas efectivas a una persona, dicen, profe, ¿usted dónde sacó la marimba? Y es una corona noruega, un instrumento muy accesible, es pequeño, que lo puedo cargar. Ese es otro criterio importante, que usted no tenga que cargar ese instrumento supremamente grande para desarrollar la experiencia, sino que sean cosas que yo pueda llevar en mi maleta fácilmente para poder em, facilitar también esta parte logística que de todas maneras es necesaria. Ya si es un trabajo, por ejemplo, de lo comunitario, que lo vamos a ver luego, estaría bueno trabajar con tambores, con muchos tambores, ahí sí ya la logística es distinta, porque entre más personas, pues necesitamos más volumen. Aquí en lo terapéutico, en lo educativo, el volumen puede estar entre bajo y medio, por ejemplo, respecto a la pregunta que me hacía Wilker. No te voy a decir específicamente cómo tocar un instrumento en determinado lugar, pero lo que sí podemos detenernos es en la pertinencia que tiene yo llevar un instrumento como la calimba a un encuentro con 50 personas. El instrumento no se va a escuchar, aún amplificándolo, no va a ser lo mismo que hacerlo, digamos, con el sonido original, el sonido o la acústica propia del instrumento. Entonces, ese puede ser un elemento importante a tener en cuenta al momento de elegir yo un instrumento para un escenario o para el otro. Aquí, por ejemplo, nos habla el autor acerca de la instrucción musical terapéutica, que en este ámbito en particular, aún teniendo la palabra terapéutico, nos está hablando de que básicamente estamos buscando ayudarle a esa persona a superar una barrera que tenga respecto a su proceso de aprendizaje. Colocaba el ejemplo de los problemas acerca de la memoria, pero también podría ser problemas respecto a la atención, como que le estás impartiendo algún tipo de instrucción técnica frente a cómo tocar el instrumento y de repente le acabas de dar la instrucción y esta persona se pone a hacer otra cosa, como que se distrae con facilidad y luego lo trae nuevamente, como mira, yo te dije que hicieras tal cosa respecto, no sé, estabas haciendo una escala y te pusiste a hacer otra cosa, vuelve otra vez. Entonces, ese tipo de barreras se pueden trabajar eh, invitando a esta persona a que, pues primero reconozca que tiene la barrera y segundo, poder trabajar sobre ella y asignarle como unas tareas específicas para que se pueda superar. Y por último tenemos músicas didácticas que ya viene a ser como ese nivel en el cual la música puede estar presente. Me ayuda a reforzar algún aspecto importante, pero no tiene tanto protagonismo. Puede ser como lo colocamos aquí en el ejemplo, el fondo para mejorar la concentración. Hay personas que se les facilita escuchar, estudiar con música clásica, otros con... He tenido conocidos que me dicen que el metal les relaja y con metal pueden estudiar perfectamente. Otros no se distraen con, por ejemplo, música que tiene letra. A mí me pasa que no. Yo no puedo estudiar con música que tenga letra. Es más, mi forma específica para estudiar es el silencio. Me encanta estudiar con silencio, porque me pongo a analizar la música y me quedo ahí. Pero hay quienes no les pasa eso. Entonces depende a cada persona que le funcione. Bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, comentario, aporte, idea? Joana. Profe, ¿me escuchas? Sí, Bueno, buenas tardes para todos los compañeros y al profe. Profe, en este tipo,
Es como lo explico. En este tipo de procesos hay material para que la persona, bueno, lo realice durante la sesión con un objetivo, pero también hay otras actividades que hacen por fuera para reforzar ciertas cosas. Así se maneja un poco, profe, es que esa parte no la comprendo bien. O son sesiones únicas en donde pasan cosas únicas e irrepetibles, o hay un sentido de proceso en cada sesión. Ahí dependerá de, del, ese algo específico que estés trabajando con alguna persona. Si tienes la posibilidad de que eso sea un proceso, es lo ideal, porque en una sola instrucción o con una sola actividad que le asigne la persona no va a cambiar, no va a desarrollar esa habilidad o no va a superar esa dificultad. Si quiere realmente afrontarla y quiere transformarla en el tiempo, debe tener un mínimo de sesiones. En cada caso será distinto. Hay, hay personas que trabajan 5 sesiones y les funciona perfectamente, otras 10, otras 20, depende de cada proceso. Pero sí debe haber una continuidad en lo que se plantee, en la propuesta que se haga. O sea, que le digas como, listo, vamos a trabajar en donde tú vas a empezar a hacer un ejercicio que consiste en, vas a escuchar un sonido para, digamos, temas que tengan que ver con la atención, y ese sonido lo vas a seguir hasta que se extinga por completo. Y lo escuchas, y lo escuchas, y lo escuchas, y sigue, 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 sigue. Y vas a hacer esto durante 5 minutos o 10 minutos diarios, ¿sí? Eso puede ser, digamos, una actividad. O puede ser que te vas a enfocar solamente en trabajar con una escala y va a hacer la pentatónica. Y vas a jugar con esa, pero solamente con esa. Y te vas a quedar ahí X cantidad de tiempo. Todo de acuerdo a lo que se esté trabajando con el gran objetivo educativo. Recordemos que esta posibilidad que nos da el autor que nos dice, listo, se puede meter en temas terapéuticos, pero el objetivo es educativo. Eso no se puede perder de vista. Y luego de eso, sí pueden como asignar una serie de actividades para que la persona vaya comprendiendo qué es lo que está sucediendo y vaya afrontando esta dificultad que tiene, porque ahorita como vamos a ver, lo primero que va a ser clave es que haga conciencia de que hay algo que no está funcionando bien. Si la persona no hace conciencia de eso, tú le puedes dejar cientos de actividades y la persona no realmente no va a incorporar lo que está sucediendo con su proceso. ¿De acuerdo? No sé si es respuesta a tu pregunta, Janely. Sí, sí, profe, también pensaba un poco en lo que nos comentaba la compañera del kit que me pareció interesante y es el kit de la calma, pero ¿qué pasa cuando la persona está en otro espacio donde no tiene a mano el kit de la calma y cómo llegaría a la calma? Sí, no sé si se entiende. Como fuera del espacio de la clase o de la terapia, ¿qué pasa con la persona y su proceso? Solamente como esa pregunta. Pues, Esa es una reflexión interesante para que la puedas, no sé si puedes dar respuesta a ello o la puedes pensar, Janely, porque evidentemente algo en lo que, una parte en la que incurren muchos terapeutas, o en este caso educadores, es que las herramientas o el proceso se desarrolla dentro del ámbito, digamos, donde se encuentra particularmente. Entonces, si es dentro de lo educativo, estando la persona inmersa ahí, encuentra su zona segura, encuentra la respuesta para todas las dificultades que se le presentan, pero cuando sale, queda desprovista de las herramientas y fácilmente puede recaer en una crisis. Pero cuando se le enseñan a las personas a que esas herramientas que viven, que experimentan en un espacio en concreto, las incorporan y las pueden luego llevar a cualquier escenario, como por ejemplo, si la persona, si ustedes trabajan con instrumentos musicales, Janely, la persona se lleva la idea de que eso que hizo con el instrumento lo puede hacer con la voz, o lo puede hacer con las palmas, o puede tener un instrumento a la mano como un sonajero o algo que le permita como hacer lo mismo que hacía dentro de ese espacio, ahora dentro de este otro escenario que puede ser cualquiera, puede ser mientras estaba de viaje, o puede ser mientras iba en el transporte público o donde sea,
que pueda activar esa herramienta. No sé si Sí, ustedes se lo han utilizado y bueno, sí, nosotros con los, bueno, con los niños en específico, que son dos, em, esas herramientas o ese kit está pensado es para que ellos se lo lleven a todos los lugares a los que van. Y digamos que la orientación para los papás es tener a la mano siempre esos elementos. Por ejemplo, hay otro elemento que ya no es musical, pero sí les genera a ellos y que descubriendo con ellos pues diferentes texturas y elementos que se le entregaban, sí les generaban calma. Por ejemplo, estos popis, que no sé si los conocen, que son como de gomita y hunden unos botoncitos que son como, sí, como de goma. No sé si los han visto, unos popis que ellos hunden las teclitas, que de hecho salieron como unos bolsitos, salieron de figuritas, de animales, y eso les genera calma. Entonces, ¿qué se hizo? Ese kit no solamente lo tienen en el colegio, sino que es de uso personal para salir a diferentes espacios, súper para bien. diferentes espacios. Ellos se los llevan. Entonces, el kit lo hacen, se hace personalizado. Con ellos lo estamos haciendo personalizado, o sea, con las texturas, con los elementos que sí les generan calma. No solamente incluimos los que son musicales, sino los otros que ya estuvimos mirando, que a ellos sí les resulta como muy fáciles de llevar, pero también de utilizar en cualquier parte. Por ejemplo, una de las cosas que manifiestan los papás es que digamos que en los lugares que son como con mucha aglomeración era muy difícil que ellos tuvieran la calma por todo lo que para ellos implica la hipersensibilidad auditiva. Entonces, una de las cosas que a ellos sí les ayuda a mantener la calma es llevar su kit a donde quiera que van, en esos espacios donde se pueda alterar un poco las emociones, hacen uso de ellos. Bien, solamente yo recomendaría que también se les pueda enseñar a lo que se hace con el kit, que lo puedan hacer con su cuerpo y con su voz. Porque lo que mencionaba ahorita, si quedan desprovistos del kit, eso va primero a generar una relación de dependencia. Si no tengo el kit, entonces no voy a estar bien. Y segundo, puede generarse una crisis profunda, digamos, al no tener esta herramienta tan poderosa que ustedes les han brindado para que puedan dar respuesta a las expresiones Sí, digamos sensoriales. que eso va acompañado de unas recomendaciones, por ejemplo, de ejercicios de respiración, que no solamente utilizan los elementos, sino que los hemos ido incorporando. Y ellos también hacen, se les está entrenando en cómo respirar para poder llegar a la calma, en hacer ciertos sonidos que a ellos también les genera calma. Yo lo mencionaba por lo que habíamos incluido instrumentos musicales y de cómo estos, eh, con ellos y en su condición, sí los ayuda a regular ciertas emociones. Por lo menos este sentimiento de frustración, que ellos tienen baja tolerancia a la frustración, cómo se regulan cuando hay cosas que no les salen como quieren y cuando otras personas que están alternas a sus contextos donde ellos están, pues también pueden recurrir a eso, pero sí va acompañado como de otras cosas, no solo limitado como a los elementos físicos. A los papás también hay unas recomendaciones específicas y como ellos están en una corta edad, se les está entrenando apenas en eso. Super, esa propuesta está bien bonita y Sara nos coloca un ejemplo de lo que tú mencionabas. ¿Es eso? Por el chat. Eso, exacto, Ah, eso. súper. Ahí salimos de la duda. Gracias, Sara. Bien, entonces creo que ahí completamos la respuesta, Joana, ¿cierto? Sí, profe, qué interesante. Y lo que comparte la colega es muy interesante. Gracias. De acuerdo. Listo. Y existen otras prácticas que menciona el autor, que son didácticas aumentativas, didácticas intensivas y didácticas primarias, que como mencionaba, cada una de ellas tiene un nivel de profundidad y un nivel de competencia que se requiere que tenga el profesional o la persona que acompaña para poder hacer la intervención que se requiere en particular. En estas pues no me voy a detener, pero si las quieren estudiar en el libro
En la bibliografía les dejo mm, el libro específico donde aparece esta información ya que la desarrolla el autor. Quiero hablarles acerca, a propósito de lo que mencionaba Joana, acerca de si esta persona pues debe realmente reconocer lo que está pasando y el número de actividades o si se hace en el marco de un proceso para, digamos, recibir el título como magíster en musicoterapia, en este caso en particular con un trabajo de grado. Yo lo hice con una población con la que venía trabajando hace varios años, que es con a personas habitantes de calle de Bogotá y con específicamente quienes tengan consumo problemático de sustancias psicoactivas. Lo hice en un lugar que se llama, bueno, se llamaba en esa época, en el 2017, El Camino, y es un lugar donde ellos terminaban todo el proceso, era la fase final, en donde ya se buscaba la resocialización, se estaban buscando una inclusión desde lo sociolaboral y se estaba haciendo acercamiento con las familias, creando como el vínculo, restableciendo ese vínculo. Era un escenario ideal porque pues estaba rodeado de naturaleza, además de eso contaban con un equipo interdisciplinario bastante amplio y yo decidí hacer mi trabajo de grado en ese lugar, contando con el acompañamiento de la maestra Carmen Barbosa, que fue la persona que creó el programa de musicoterapia en el nivel de maestría en Colombia. Es una persona brillante, ya no está, digamos, dirigiendo ese programa, pero pues dejó todo su legado. Tuve la fortuna de poder estar con ella y ella acompañó mi trabajo de grado, fue mi tutora junto con otro musicoterapeuta, Miguel Basabe, y pude desarrollar esta propuesta pensándolo en términos de lo educativo, pero enfocándome en un concepto que es la metacognición, que es básicamente la conciencia que hacen las personas acerca de sus procesos cognitivos, de la manera como piensan, como hablan, la manera como atienden, la manera como dirigen su concentración o su atención, cómo memorizan la información, o sea, qué tan conscientes son las personas de eso, cómo regulan esos procesos y cómo crean o se planifican estrategias para poder mejorar cada uno de esos procesos. Lo que yo evidencié a través de este estudio, a través de esta inmersión, es como primera medida que las personas habitantes de calle, debido al consumo de las sustancias psicoactivas, tenían un deterioro de pues el aspecto cognitivo. Se les dificultaba como memorizar información, se les dificultaba prestar atención, se les dificultaba también expresarse en términos de su lenguaje, tenían un vocabulario muy limitado. Y básicamente el descubrimiento que hago con este trabajo de grado es que cómo vamos a pedir a las personas que están bajo esas condiciones, en términos biológicos, en términos cognitivos, que entiendan conceptos como, por ejemplo, la resiliencia, aunque habían de diferentes niveles educativos, cabe mencionarlo, había inclusive una persona con un nivel de doctorado que estaba pues en medio de esas circunstancias y era la persona que podía entender mejor este tipo de propuestas, pero las demás personas en su mayoría a nivel de básica primaria y formación media. Entonces, cuando les hablábamos de esto, fácilmente veíamos cómo sus niveles de atención eran muy bajos, era como, digamos, para tenerlos concentrados teníamos que estar variando las actividades. Y la manera como se trató de determinar esto fue a través de diversas actividades que se desarrollaron en medio, aquí están las personas con las cuales se trabajó en ese lugar, en medio de este espacio lográbamos interactuar con canciones, con sonidos, trabajar sobre todo mucho desde el cuerpo, desde ahí había un interés particular de mi parte acerca de si vamos a aprender algo, lo vamos a aprender primero desde el cuerpo, como un escenario de conocimiento, un escenario donde se estructuran esas habilidades que se requieren para poder entrar en contacto con el mundo que nos rodea. Luego de eso, si digamos vamos a otros niveles más complejos, pero primero trabajamos desde el cuerpo y así lo hicimos durante varias sesiones, fueron aproximadamente 18 sesiones, un proceso, si recuerdo bien, eran 2 sesiones por semana y pues íbamos avanzando en unos aspectos que básicamente se enuncian acá, esto fue algo que escribí en el tablero en ese momento, porque algo que hace parte de este proceso
es que no solamente yo debo saber en qué estamos trabajando, sino también las personas deben saber en qué estamos, en general, en todo. Aquí en lo que llevamos, que es lo terapéutico, lo educativo, la persona que está en medio del proceso debe saber en qué parte del proceso vamos, por qué vamos en esa parte del proceso, si no hemos podido pasar al otro, por qué no hemos podido pasar a la otra parte del proceso y qué nos falta para acabar el proceso, a dónde queremos llegar. Eso lo debe tener la persona muy claro para estar en medio del proceso. Si no, que lo sepa solamente el terapeuta o el educador no es suficiente y no es lo correcto. Entonces les colocaba esto, se los dejaba ahí, cada vez que llegaba yo lo escribía para que supieran en dónde vamos. Eso que voy chuleando ahí es a lo que queremos llegar. Entonces, desde la metacognición estábamos trabajando memoria, atención, lenguaje, pensamiento y motivación. Y cada una de estas dimensiones implicaba pues, unas cosas distintas, unas actividades distintas que fueron diseñadas. Les voy a dejar en la bibliografía también el trabajo de grado que pues, para quien le guste leer, ahí escribí un montón de cosas, unas planificaciones, unos diseños de actividades, ahí hay mucho material que dependiendo del ámbito donde ustedes quieran aplicar esta metodología, lo pueden, digamos, adaptar a sus necesidades. Y básicamente trabajábamos con tres objetivos, como enseñarles a afrontar lo que tiene que ver con la necesidad o bueno, el síndrome de abstinencia que se da a causa de la necesidad. Sí, Ariel, se queda en la bibliografía y les dejo si quieren después el link por el grupo de WhatsApp. Y algo que mencionaban mucho los habitantes de calle es lo que sucedía en este tipo de entornos de consumo. Ellos decían que siempre había música, que la música que colocaban, pues a medida que ellos iban consumiendo la sustancia, cuando volvían a escuchar esa música en otro lugar, inmediatamente les aparecía la necesidad de consumo. Es como si se diera alguna suerte de condicionamiento en el cual yo asocio la música y esa música en particular con el consumo de una sustancia. O sea, inmediatamente el cerebro ya reconocía, había una conexión interneuronal, imagino yo, entre esa experiencia en concreto de yo estar escuchando esa música y el estar consumiendo la sustancia. Entonces trabajábamos con cierto tipo de músicas de una forma que no fuera invasiva. Entonces hablábamos acerca de eso, las analizábamos, colocábamos ciertos momentos y la intentábamos resignificar todo para reprogramar precisamente esa relación que tiene el cuerpo con el mundo que le rodea. Y para eso, pues, eso requiere como también mucha observación, retroalimentación, saber cómo te estás sintiendo. Utilizaba una técnica que se llama, al final de cada sesión, se llama autorreporte, que hace parte de la metacognición. Y ellos decían cómo se estaban sintiendo en el proceso, si habían sentido alguna experiencia de malestar o si algo les había costado más que otras cosas. Y eso pues, me permitía también ir ajustando las sesiones en medio del proceso. Y bien, esto era lo que trabajamos particularmente. Luego, había una actividad en particular que me servía a mí para determinar si el proceso estaba funcionando o no. Básicamente, lo que yo estaba haciendo, y lo voy a hacer, yo les expliqué este ejercicio golpeando el pecho, pero como tengo el micrófono ahí, entonces lo voy a hacer en la mesa, o con las palmas, mejor acá en las piernas. Entonces lo que hacía era que tenían que seguir una secuencia. Primero les expliqué cuál era la secuencia y luego encontré unas palabras para que asociaran las palabras con la parte o el aspecto del ritmo que debía tener esa pieza. Consistía en palma, palma, ya, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿sí? Entonces era balo, papaya, sal, brisa, mango, uva, limón. Eso era lo que tenían que hacer. Quiero pedirle el favor a una persona de ustedes que lo intente hacer como está explicado ahí, como lo acabé de hacer yo. Ya les explico por qué. Un valiente, una valiente.
No está tan difícil. No tienen que prender la cámara, solamente con abrir el micrófono y que se escuche con las palabras. Como balón, papaya, Wilder. Bueno, voy a intentarlo. Listo. Listo. No sé si ahí me escuchan. Sí, sí. Listo. Dice entonces: balón, papaya, sal, brisa, mango, uva, limón. Listo. Ahí escuché. Voy a hacerlo una vez yo para que lo veas. ¿Listo? Balón, papaya, sal, brisa. En brisa chasquido. Mango, uva, limón. ¿Lo intentas Ah, una ok. vez más? Sí. Sí, creo que hice el chasquido. No sé si nos escuchó. Ok, una vez más. Listo, voy a hacerlo más despacio. Vale. Balón, papaya, sal, brisa, mango, uva, limón. Súper, súper. Muchas gracias, Wilder. Las personas, ¿tú cómo lo acabaste de hacer? Que, digamos, lo hiciste ver muy sencillo, pero las personas durante esos 3 meses solamente lo pudieron hacer hasta el final, porque sus habilidades o sus capacidades cognitivas no les permitían, como primero, en términos de la memoria, como recordar la secuencia, segundo, el coordinar los movimientos, hacer uso inclusive del lenguaje, porque hay temas de lenguaje también, lo que les motivaba, digamos, a llevar a cabo la actividad, porque algunos estaban muy renuentes, también estaban muy agobiados por lo que genera las drogas en el cuerpo. Entonces habían varios elementos que estaban conjugados en esta sola actividad. Y supe que funcionó solamente hasta cuando al final, luego de ensayarla en cada sesión, le dedicábamos 15 minuticos a hacer un repaso de esta secuencia. Y al final, quienes quedaron, que fueron como unas 11 personas de 19, llegué a tener hasta 27, luego 19, a lo último finalizaron 11. Eso es una característica de esta población, que muchos tienen recaídas, muchos mm, deciden, digamos, que alejarse del proceso por X cantidad de razones, y terminamos 11, y esos 11 pudieron hacer la secuencia completa. ¿Sí? Esto, de cierta manera, nos da un indicio de que ya están haciendo por lo menos conciencia acerca del movimiento que requiere y digamos que a nivel de atención, memoria, pensamiento, lenguaje, lograron como coordinar todo esto para poder hacer esta secuencia, que se ve sencilla, pero el momento de hacerla requiere mucho de esta dimensión cognitiva. Bien, no sé si de esa parte hay alguna pregunta o quedó todo claro. A ver, dice Joana, todo claro. Ariel, tú habías levantado la mano. Discúlpame, no te la di en ese momento, se me pasó. No, sí, profe, pero es que sería como devolvernos un poquito en el tema, entonces prefiero, digamos, como que avancemos. Pero digamos que sí, básicamente no era como un compartir, digamos, dentro de lo que se estaba hablando. En algún momento en la Universidad del Rosario se hizo un encuentro relacionado, digamos, como con la salud mental comunitaria. Y una de las personas que estaba en el panel, el señor lo que compartía era que era muy importante también, digamos, estar atentos como a los síntomas, ¿sí? Y empoderar a la persona, en la medida de lo posible, ¿no? Empoderar a la medida de lo posible a la persona de su proceso, digamos, como de recuperación. Entonces, en la medida en que mi paciente, en que la persona que yo acompaño, identifique en qué momentos empieza a sentir los síntomas de lo que puede ser una crisis de ira o una crisis depresiva, ¿sí? En la medida en que la persona identifique el síntoma, ahí está a tiempo para que actúe y pueda aplicar un poco, bueno, los kits de la calma y digamos de las cosas que se han venido, digamos, como compartiendo. Pues era un poquito eso, ¿no? Era, digamos, como que el aporte era más como la importancia de, repito, en la medida de lo posible, porque sabemos que si la persona, digamos, tiene
un proceso mental complejo, pues no va a ser tan sencillo. Pero en la medida de lo posible, sí empoderarlo a tal punto que logre identificar como los síntomas para empezar a actuar a tiempo. Era un poco de eso, profe. Sí, de acuerdo. Y además, mm, también es importante revisar si la persona tiene el interés de hacer el proceso, porque suele suceder que son o remitidas o son llevadas por sus familiares o por alguna medida legal son obligadas a hacer el proceso o por la razón que sea, si están ahí, pero de una manera voluntaria, el proceso no va a ser igual que si la persona pues, asiste pidiendo ayuda porque está buscando el cambio. Entonces eso es importantísimo que ustedes lo puedan validar con quienes estén, en este caso, pues acompañando desde el ámbito educativo, que es el que nos convoca el día de hoy. Listo. Ahora, pues dentro de la educación, no lo mencionamos ahorita, pero pues está lo pedagógico. Lo pedagógico es clave. Pues es como la manera de responder a la pregunta de cómo se hace dentro de lo educativo. Lo didáctico también tiene mucho del cómo, pero sobre todo la gran sombrilla la manera como se trabaja en este ámbito es el quehacer pedagógico. Aquí nos escribe Sara, profe, con base al kit personal que puede tener una consultante, es posible que el facilitador enseñe al usuario a usar o interpretar X sonido con su propio cuerpo y su propia voz para que este sea su kit. Sí, creo que lo decía ahorita Yaneli, que a través de la respiración o a través de determinado tipo de ejercicios que le podríamos agregar como también el uso como unos sonidos en particular le ayuden a facilitar como esa descarga emocional o encontrar un alivio respecto a algo que estén experimentando. Algo que también evidencié mucho trabajando con esta población con consumo problemático de sustancias es la dificultad para conectar con el cuerpo, pero en términos de las sensaciones. Están muy ligados a las experiencias de placer. Pero cuando, por ejemplo, aparece el síndrome de abstinencia, se, se les desorganiza el pensamiento, entran en crisis, etcétera. Mi pregunta es si es viable que sus propios sonidos, que sean sus propios sonidos, no externos. Se puede trabajar de las dos maneras. Digamos que si son sus propios sonidos, sería lo ideal, porque siempre va a contar con sus propios sonidos. Eh, pero si ha creado un vínculo muy especial con los instrumentos musicales o con el recurso que tiene y no está tan a gusto con los propios sonidos que puede llegar a producir, pues está bien que pueda utilizar sonidos externos. Lo que le funcione a la persona, pero está bien que tenga las dos opciones. Ojalá enseñarle a que esos sonidos que son propios, los sonidos que puede producir desde la voz, desde la percusión, desde, digamos, el percutir cualquier cosa que tenga a la mano, como la mesa, las mismas palmas, hacer sonidos con la voz de diferente tipo, todo eso, pues si lo puede explorar y les funciona sería maravilloso, porque pues, siempre van a contar con esos recursos. Pero bueno, ahí tendrían esas dos opciones planteadas. Entonces retomo esta parte del uso de los instrumentos musicales y, desde esta perspectiva. No me detengo mucho acá, pero sí lo quiero referenciar para poder llegar a una parte que me parece clave. En lo que tiene que ver con métodos de enseñanza musical, sé que acá hay varios pedagogos, pedagogas que vienen trabajando mucho desde eso, tendrán un vínculo, una familiaridad más con un modelo que con otro, pero quiero hacer como énfasis en algunos de ellos, porque seguro también inclusive hacemos eso y no sabíamos que lo hacíamos de esa manera, pero pues esto ya está escrito, documentado, hay estudios, hay revisiones acerca de la efectividad que tiene cada método que se ha escrito respecto a cómo se incorpora la música. Y digamos, no le pongo no priorizo tanto la idea de cómo se enseña, cómo se aprende la música, sino cómo se incorpora dentro de la experiencia de vida de cada persona para que al incorporarla luego la pueda llegar a materializar en un proceso en particular, sin cohibirse frente al determinado instrumento musical
ya sea para aprender o para sencillamente entrar en contacto y poderse expresar a través del mismo. Yo ahorita me estoy, digamos, enfocando en quienes les interesa cómo aprender a tocar algún instrumento como yo, pues, principalmente uso instrumentos andinos como la quena, por ejemplo, la pueden ver acá, o las zampoñas, o bueno, instrumentos como este tipo, y yo lo enseño de esta manera, como lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Como incorporando elementos desde las tres conciencias que ya las vamos a ver, y a partir de eso sí nos adentramos al mundo de la música, pero antes trabajo sobre todo sobre ese ser musical, ese ser sonoro musical, y luego sí entramos en aspectos más técnicos. Y cada una de estas propuestas pedagógicas hablan precisamente de eso. Entonces, primero, por ejemplo, este autor, en el método de Talcross, la información de donde saqué estos puntos es de un libro que se llama Música y Acción, y bueno, les dejé aquí en la bibliografía, y él explora cada uno de estas pedagogías y empieza con esta, la cual pues, señala que se trabaja principalmente desde lo corporal para poder llegar al aspecto del ritmo y ahí sí escalar a otros niveles. Esa es como, digamos, la primera señal que me parece importante como reconocer que el trabajo desde el cuerpo es fundamental dentro de estos procesos. Luego en el método OLF, quien quiera complementar además que ya venga trabajando con nuestros métodos, lo puede hacer. Propiciar el descubrimiento de ese valor rítmico a través del lenguaje hablado, que también inclusive en nuestras comunidades, que en Colombia lo usan muchísimo, enseñar a cómo tocar determinado ritmo, lo veíamos con el profe Juan al principio, que nos explicaba acerca de estos temas, y eso está muy escrito en esta propuesta, en este método. Está el método Martenot, que habla acerca de la relajación corporal y la respiración y cómo, digamos, desde esos biorritmos puede llegar a conocer a la persona que entienda la música y sobre todo profundizando en temas a nivel de la atención. Eso es otro componente importante. Creo que inclusive la invitación es a no casarte con un método, sino poder encontrar la riqueza que puede haber en cada uno de ellos para cuando estemos acompañando un proceso, la persona pueda ir incorporando cada uno de estos niveles de comprensión acerca de cómo nos relacionamos con la música. Y está también un famoso método llamado Kodali, que se basa en el uso de canciones que hacen parte de un contexto. Es una de las críticas que le hacen porque este yo que es un método húngaro, em, pero las músicas son de allá. ¿Sí? Y se enseñan en otros países con las músicas de allá. Entonces sí es importante que las músicas provengan del mismo lugar, desde donde es cada persona, y a partir de eso empezar a construir el lenguaje musical. Entonces con canciones, con determinadas piezas musicales empezamos a entender la música. Entonces tenemos primero estos cuatro. Luego tenemos otros cuatro, uno con el cual me siento muy conectado, el método Willens, sobre todo porque trabaja sobre esta idea que les voy a compartir de niveles de conciencia respecto a lo que esos son los elementos de la música o el sonido en sí mismo. Entonces él habla de una dimensión sensorial, rítmica, melódica, armónica, menciona muchas más, solamente coloqué estas, pero entonces sí nos lleva a pensar que realmente para poder acercarnos a la música no nos acercamos en términos únicamente intelectuales, sino que debemos invitar a la persona a que explore todo lo que está pasando en toda su estructura para ponerlo en relación con la música y pensarse como un ser musical. Entonces son diferentes formas de ir viendo esto. Pero eso también es clave como que lo vayamos sumando a esa comprensión. El método WAR, que es, este no me gusta tanto porque jerarquiza los niveles de comprensión que tiene cada persona respecto a lo vocal. Entonces les asigna unas denominaciones como óptimo, que como que una persona capaz o no capaz de lograr entender cada una de las posibilidades expresivas que tiene la voz, en términos rítmicos y melódicos, y pues, ahí, como dice un amigo, para los gustos los sabes. Método Suzuki, en donde el énfasis está es en el instrumento musical, el aspecto técnico del instrumento musical.
y se enfoca en lo que tiene que ver con la reproducción de unas piezas específicas musicales, imitar esas piezas, repetir esas piezas hasta poder incorporarlas y luego interpretarlas fácilmente con públicos diversos. Aquí me perdonan, estoy haciendo un resumen supremamente, o sea, estoy pasando rápidamente por cada uno de ellos porque cada método tiene su nivel de profundidad y pues lo explicará mejor quien lo conozca ya en detalle, quien lo haya estudiado. Solamente quiero que nos quedemos con aquellos elementos que nos permiten entender cómo aprendemos, cómo nos conectamos con la música y cómo la podemos poner en situación. Método de Murray-Chafer, que ya vamos a ver un ejercicio de él. La primera tarea es aprender a escuchar el paisaje sonoro como una pieza musical. Eso me parece seguramente clave para ir desarrollando un nivel de sensibilidad distinto acerca de lo que sucede en nuestros entornos, lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo que sucede en términos de la expresión de esa musicalidad. Está el método John Painter junto con el método de Carmelo Saita. Ambos pues, nos están planteando ya una dimensión más social, una dimensión artística y acentúan precisamente el aspecto importante que tiene la música en la cultura. Y también pues a partir de eso se desarrollan una serie de actividades técnicas para poder alcanzar ese aprendizaje de la música o esa comprensión de la música. Teniendo en cuenta estos referentes, ahora vamos con esta cita de Murray Chafer. Dice, y me permiten, voy a leer la textual. Escuchamos de diferentes maneras las diferentes cosas y hay abundantes indicios como para suponer que no solamente los individuos, sino las sociedades escuchan de modos distintos. Y luego me pareció hermoso poderlo comprender, entender por qué. Porque a veces creemos que solamente como seres individuales somos quienes interpretamos el mundo a partir de la manera como lo escuchamos. Pero también las sociedades tienen unas formas específicas de escuchar. ¿Sí? Creo que quienes han tenido la posibilidad de viajar a varios lugares del mundo han percibido cómo estas personas se relacionan también con sus músicas y con sus paisajes sonoros. Inclusive hay un concepto que también tiene él, que lo estoy desarrollando desde otra propuesta, una mirada de la musicoterapia psicosocial. Él habla de las comunidades acústicas y él pone el ejemplo del entorno familiar, en donde en la familia hay unas sonoridades específicas que hacen parte de ese paisaje sonoro, pero también eso se da como de manera sistémica. Entonces, dependiendo de donde yo me encuentre, hay unos paisajes y van variando de acuerdo a las características culturales. Pero la primera tarea es identificar, reconocer, familiarizarnos con esa escucha consciente y empezar a reconocer las cualidades sonoras de ese contexto sonoro. Y nos pregunta, ¿por qué focalizarnos ciertos sonidos si escuchamos superficialmente otros? ¿Y acaso algunos sonidos son discriminados hasta el punto de no ser casi escuchados? Entonces ahí nos habla de dos elementos importantes, que es la escucha focalizada y la escucha periférica. Cuando les decía en alguna sesión, vamos a escuchar lo que está sucediendo en el entorno más lejano posible, intentemos traer esa información sonora, la evocamos, la registramos, hacemos conciencia de ello y ahora vamos hacia adentro, intentemos percibir esos sonidos que están en nuestro cuerpo, los sonidos viscerales, el latido del corazón, y los traemos a la conciencia. Y ya hay una disposición distinta por parte de cada persona frente al lugar donde se encuentra y a lo que le genera ese lugar. Y también, inclusive ahí pueden haber, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentran y cómo se relacionan ustedes con esos sonidos, pueden haber tensiones que están siendo estimuladas por esos sonidos y ustedes no se dan cuenta. Como por ejemplo cierta rigidez en alguna parte del cuerpo, pero es una forma de poder expresar ese rechazo, esa aversión que sienten hacia algo que está sucediendo, pero el cuerpo lo hace es, generando tensión, como se constriñe, se compacta para poder evitar como estar en contacto con esos sonidos. Evalúenlo y ustedes dirán en su práctica personal, que aquí también abordamos en ese sentido, si hay algo en ese orden, ya para su comprensión personal. Y en ese orden de ideas también voy a pedirle el favor a alguien que me ayude con el siguiente ejercicio.
Él plantea que existen tres sonidos principalmente, digamos, dentro de todo lo que escuchamos, hay tres sonidos que podemos discriminar. Uno relacionado con sonidos de la naturaleza, otro con sonidos producidos por humanos y otro con sonidos producidos por la tecnología. Voy a pedirle el favor a alguno, pronto Ariel, que te veo ahí de lo que estoy compartiendo, que en el entorno inmediato en el cual te encuentras en estos momentos puedas identificar cuáles son los sonidos que en estos momentos están haciendo más presencia. Y lo vas a ubicar en términos de si el sonido, primero, es un sonido bajo o alto, y segundo, si es un sonido que te genera agrado o desagrado. Y bueno, si es de la naturaleza, si es humano o de tecnología. Listo, vale. Bueno, hay unos que son muy humanos, ¿sí? Y es como el pasar de los carros en la avenida. Yo vivo cerca de una avenida, Bueno, entonces se ahí el escucha autor ahí. plantea eso como de tecnología, porque son carros. Ah, bueno, en ese caso, digamos, dentro de la tecnología iría, digamos, a lo lejos, digamos, está como el sonido del transitar de los carros. Aquí en el espacio donde me encuentro, se escucha la vibración de la nevera, el tic-tac del reloj, ¿sí? Digamos, bueno, esos son como los más marcados, ¿cierto? Prefiero el sonido del carro. Ese sonido del carro lo escuchas bajo, medio o alto. Se escucha medio. ¿Te agrada o te desagrada? No, pues no, digamos que no le presto como, no tendría, digamos, como relevancia, o sea, como que Punto no me medio. genera, digamos, de valor en parte. Sí, está el de la nevera, ese sí me desagrada, quizás porque lo tengo más cerca, es como que me irrumpe un poco con pues con la sonoridad del taller. ¿Y es alto o bajo? Mm, es alto, ¿sabes que lo siento alto? Y es curioso porque a veces los motores de afuera se escuchan como más duro, pero como este es más constante, entonces lo siento más alto, lo siento más presente. Listo. Eh, y el tic-tac del reloj, que ese, pues, no sé, al contrario, me genera como es que con este diplomado he aprendido un poco como a estar pendiente del ritmo, ¿no? Como del pulso. Entonces, en otro momento de mi vida me hubiera molestado, pero ahorita me parece chévere como tener ahí la marcación. Y lo identificas como sonido bajo o alto y si te agrada o te desagrada. No, sí, me agrada, estaría alto, estaría bien. Te agrada y es alto. Ujú, Listo. Digamos más o menos así. ujú. Listo, Ariel. Muchas gracias. No, señor, con todo el gusto. Entonces, con esta información que nos acaba de brindar Ariel, nosotros podríamos pedirle, si estamos pues de todas maneras en un entorno educativo, pedirle a la persona, eh, teniendo en cuenta esta gráfica, esta representación, estas tendencias, si hay primero alguna forma en que pueda modificar eso para que, pues, si desea encontrar un espacio en donde pueda estudiar, como lo mencionaba Ariel, para poder realizar el curso con toda tranquilidad, o teniendo en cuenta esos estímulos, si hay alguna forma de modificar o trasladar a esa persona, bueno, todo lo que pueda llegar a conllevar esto para el bienestar de la persona. Eso solamente como un test que plantea este autor, si no se quiere meter en serio a entender el mundo del sonido y la música, ¿sí? Y no pasar por alto esos estímulos que siempre están ahí y que dependen de nuestras decisiones o decisiones de otros quizás, pero que puede ser producto de un proceso de negociación, como cambiemos la nevera al lugar o busquemos la manera de sonorizar el espacio o ya no veamos al frente un espacio por donde pasan carros, sino busquemos un lugar más en la naturaleza. Y en este caso, Ariel, sin el ánimo de entrar en análisis de ningún tipo, solamente como para mencionarlo, en términos pedagógicos, aquí nos habla de que la tendencia es no hay tantos estímulos en este momento en particular, puede que en otros momentos cambie, hay estímulos tecnológicos, no hay tantos estímulos humanos o no los reportó Ariel,
y tampoco estímulos relacionados con la naturaleza, ¿sí? Entonces ya nos habla de un contexto sonoro muy específico. Cada quien le invito a que pueda aplicar este ejercicio en el lugar donde se encuentran, inclusive también para poder tener entornos acústicos mucho más, si me permiten la palabra, salutogénico, que lo utilizan algunos autores, para referir que lo que está ahí está promoviendo mi salud y no me está generando ningún tipo de daño, ya sea por el volumen, ya sea porque hay demasiados estímulos relacionados con tecnología, lo que corresponda, ¿sí? Pero es un buen ejercicio para pensar en esos términos, cómo aplicar un test. Y después de eso, el autor nos dice, bueno, ahora vamos a identificar tres conciencias sonoras. Hay una conciencia relacionada con lo estacionario o sonidos estacionarios, que es por ejemplo el ventilador, o como en el caso de Ariel, la nevera, que siempre está sonando, está ahí estacionado, se mantiene en el tiempo, varía el sonido, como a veces se apaga, a veces se prende, pero por lo general está ahí. Sonidos en movimiento, como por ejemplo el carro que estaba pasando por la casa de Ariel, que pasan varios carros y ese sonido constantemente se está moviendo. Y el autor habla de otros sonidos que él lo plantea como los sonidos que usted hace, pero me pareció más bonito poner sonidos modelables o maleables, que son los sonidos que se crean, por ejemplo, con las pisadas, o mientras Ariel está hablando, también puedo haber hablado pasito o más fuerte, son sonidos que él controla, son sonidos que él le puede dar una intencionalidad dependiendo de lo que él necesite. Si él necesita eh, estar como más tranquilo, pues va a buscar un espacio, va a buscar hablar más pasito, va a buscar también como él mismo proveerse de unos sonidos más agradables para su experiencia. Y esto nos lleva a esta siguiente gráfica, lo puse así porque pues esto se da en un constante movimiento, es un cambio que va sucediendo en la comprensión de estas tres conciencias y pues hace parte de lo que les mencioné ahorita que plantea uno de los autores y me quedé con estas tres principalmente, que son con las que yo trabajo y dentro de lo rítmico, melódico y armónico lo conecto con lo sensorial y con otras conciencias. Pero esas respecto a la música las trabajo desde ahí. Entonces, lo que tiene que ver con lo rítmico, pues evidentemente es poder, ya lo que hemos conversado mucho acerca de en cada uno de los escenarios de la vida siempre va a haber una experiencia de tipo rítmica, solamente hay que aprender a asociarnos con ella, a entrar en conexión con ese tipo de experiencias y para eso pues hay varias formas de hacerlo también, ¿no? Se inicia con determinado tipo de ritmos, pero también inclusive en la cotidianidad, si yo tengo la oportunidad, no sé, estoy en el supermercado y no me quieren atender rápido, entonces yo me pongo a jugar con el carrito y a crear eh, propuestas rítmicas con el carrito mientras me atienden. Y ahí estoy jugando y estoy explorando, ya este ritmo me suena interesante, ahí desde ahí estoy empezando a volverlo cotidiano. Lo mismo lo melódico, como yo puedo coger una melodía, la puedo explorar de diferentes maneras, porque básicamente es un juego interválico en el cual que me genera un intervalo de segunda, una quinta, que, que me genera, digamos que todos este tipo de juegos y cómo yo puedo después canalizarlo en algo específico que quiera hacer de la música en lo terapéutico o en lo educativo. Y lo armónico, pues ya es cuando se está trabajando con varias personas, como también podemos jugar a crear acordes, bueno, de ahí hay una exploración que se puede dar, pero sobre todo en referencia acerca de cómo yo me estoy sintiendo. Mm, Espero en la siguiente sesión poder profundizar sobre un tema que me parece clave, que es la dimensión emocional, en especial trabajando con un grupo grande de personas. Pero desde acá, solamente como para que vayamos comprendiendo que lo que sucede en mi cuerpo y lo que luego va a suceder en la expresión o lo que yo puedo observar en lo que le sucede a las demás personas, en términos, digamos, de su corporalidad, sus expresiones faciales, eso me va a dar mucha información si yo estoy usando correctamente la música para alcanzar ese objetivo que se definió. Entonces es esto, poner la música en cada uno de los momentos de nuestra vida, si así lo queremos y queremos llegar a tener un dominio muy profundo realmente de lo que implica hacer uso del sonido y la música. Listo, del anterior
en esta parte pedagógica, ¿hay alguna pregunta? Joana. Profe, es más una reflexión y es que pues los métodos que citaste, si bien pues yo creo que casi todos los músicos y profes de una u otra manera los conocemos y en el papel se dicen cosas acerca de cómo debería ser una práctica musical. am, por lo menos en mi medio universitario, encuentro que hay personas que, por ejemplo, en asignaturas como solfeo, lectura, entonación, todas esas áreas que son pues duras, ¿no? A algunos se les facilita, pero a los que no se les facilita, aún con los métodos, pues también lo sufren. Entonces era más como esa reflexión sobre el método como tal, que parece funcionar como en un medio utópico, pero a veces en la realidad, pues no se puede dar de esa manera que lo plantean los métodos. Es como mi experiencia, profe. No sé qué opinen ustedes al respecto. Si ven lo mismo, si han observado lo mismo. Creo que Wilder, tú trabajas también en temas de pedagogía musical, ¿cierto? Sí, profe. Sí, digamos que desde mi trabajo, pues no se hace como tal el proceso musical, pero sí como inmersión en experiencias, en actividades rítmicas, como bien lo decías. Y sí, sí, como lo dice Joana, sí, uno como que no termina de acogerse del todo a los métodos. O bueno, pues los pocos que conozco que creo que son los primeros que nombraste. De acuerdo. Si bien es cierto que cada uno, digamos, de estos métodos que se presentaron, como lo decía Joana, se pueden presentar como aspiracionistas, como qué bonito sería yo realmente hacer un proceso con este método y profundizar en el método. También hay una serie de variables, como por ejemplo la manera como se debe impartir determinada clase. Si bien es cierto, hay como en algunos escenarios educativos libertad de cátedra, aún así existen unos parámetros que están dados inclusive por la manera como los profesores y las profesoras van entendiendo la forma como se enseña la música. Y eso pues muchas veces está también determinado por esa relación que se establece entre los músicos en donde esto se enseña así, tú que te estás inventando. O sea, si quieres enseñar solfeo, pues ahí están los materiales y así es como se hace acá. Si te inventas otra cosa, pues es bajo tu propio riesgo. Entonces eso tiene que ver mucho con con esas posibilidades que nos brinda el contexto, pero también el, el qué tan avisados podemos llegar a ser para lanzarnos a ese tipo de iniciativas y profundizar en cada una de ellas. Porque los que mencioné son apenas algunos métodos, ahora han surgido otros métodos, hay otras propuestas, hay otras ideas, hay otras formas de hacer las cosas. Pero con lo que mencionaba inicialmente respecto a la educación, con eso pues ustedes de cierta manera corroboran con lo que introduje la sesión del día de hoy, y es que la educación no ha cambiado, aun cuando la tecnología y otras formas de ser y estar en el mundo lo han hecho. La educación sigue siendo casi que lo mismo, aún habiendo este tipo de propuestas y existiendo unas como eh, que plantean otras posibilidades de relación con el instrumento, con el cuerpo, con el sonido, pero pues en la academia se enseña una forma muy particular que pues, ustedes la conocen mejor que nosotros. Entonces, pues de todas maneras, es una, es solamente como un paneo, como para quienes no conocían, digamos, este tipo de ejercicios, pero de todas maneras sí queda como la invitación a irle dando como también giro a esas formas de cómo se enseña la música. Ya ustedes, y ya he tenido conversaciones con cada uno de ustedes en muchos momentos en donde me han hablado acerca de cosas que les han funcionado y que están explorando y que se hablaban inclusive de cierta manera en estos métodos, y eso es una oportunidad que ustedes están dando para hacer las cosas de una forma mucho más,
situada sobre todo, porque muchos de los modelos también de cómo se entiende la educación están muy conectados con em, con esas propuestas europeas, que pues aquí, inclusive la forma como hablamos y nos relacionamos es distinta y nosotros como trayendo otras cosas de otro lado que, pues bueno, no es solamente a manera de reflexión, no quiero entrar en detalles ni epistemológicos ni filosóficos respecto a la educación. Pero bueno, aquí hicimos un pequeño recorrido. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Wilker, también por sus observaciones. Y en este último apartado, que es relación e interrelación con los instrumentos musicales, encontré esta frase que dice: un relato popular armenio cuenta que un hombre tocaba el violoncelo, me acordé por Joana y la clase que tuvimos con Diego, y se pasaba el día sentado, haciendo sonar la misma nota. Su esposa le preguntó por qué no hacía como otros músicos que movían los dedos arriba y abajo para obtener otras notas. Él respondió: ellos están buscando su nota, yo he encontrado ya la mía. Y me parece muy apropiada esta frase, esto para lo que vamos a ver a continuación. Y es una pregunta que hacía Wilder al principio respecto de cómo se hace esto, digamos, desde el punto de vista más práctico. Entonces, yo he ido como hablando, he ido como aproximando algunas ideas. Se ha hablado sobre la exploración, sobre que es necesario conocer muy bien el instrumento, desarrollar una noción ya más detallada acerca de qué posibilidades sonoras tiene, luego entrar en esa posibilidad del juego, ya no, digamos, quienes se mueven con partitura, soltar la partitura, o con tablatura, o quienes ya aprendieron la canción y la tocan como la vieron en YouTube, sino jugar con esas estructuras, como desarmarlas, armarlas de nuevo de otra manera, y eso también me va facilitando que cuando yo esté con la persona, ya no voy a tener una idea fija de lo que voy a hacer, sino voy a tener una idea que se va a poder moldear a la experiencia y no la experiencia que se moldea a la idea fija que yo tengo, que sería como lo que no sería lo adecuado. Y para eso pues deben suceder también dos cosas. Primero, saber interpretar lo que está pasando. Y por interpretación me refiero a dos cosas, como a tocar lo que estoy viendo, pero también poder traducir lo que está sucediendo con esa persona con determinado elemento, determinado recurso musical o un instrumento que tenga a la mano. Y para eso, pues voy a requerir como tener muy claro qué es lo que está sucediendo, poder entender los componentes o los elementos de la experiencia y luego poderlos en el siguiente nivel representar y ver, observar si la persona realmente lo que estoy haciendo, esa representación, es acorde a lo que la persona está sintiendo. ¿Sí? Si de pronto una persona llegó triste y yo necesito como lograr que esa persona pues de cierta manera como que vaya transitando otro tipo de emocionalidad para poder profundizar en el proceso, pues yo voy a procurar como buscar una sonoridad que le llame la atención, pero no puede ser una sonoridad como muy abrupta, como que de un momento a otro la llame, sino como jugando, como coqueteando. Hasta llevarla a un lugar que tiene que ver con una energía específica que es la que se desea transmitir y pueden pasar cosas como que a partir de lo que escuchó se sensibilice y exprese, llore, o puede pasar que sencillamente le llama la atención y quiera hacerlo también. Aquí recuerden que estamos como en estas dos transiciones entre
entre lo educativo y lo terapéutico y lo educativo, ¿sí? Pero si una persona está dispersa y vamos a estudiar un instrumento musical y le cuesta como conectarse, te invitamos a que escuches lo siguiente, a ver qué sucede, qué pasa en ti, cuéntanos qué pasa. Y luego que ya esté dispuesta para seguir en la práctica del instrumento, pues ya pasamos luego a ese nivel, pero poco a poco. Listo. Y la contextualización es otro tema que hablábamos acerca de que debo saber realmente en dónde me encuentro, cuál es el escenario, puedo o no puedo yo hacer este tipo de actividades, es pertinente, la persona bien específicamente cómo va que yo le enseñe a tocar la guitarra y yo que veo eso, pues debo preguntarle, oye, ¿te interesa que hagamos esto como para que te tranquilices, para que puedas recibir esto, la clase que te voy a dar de una forma más agradable, te gustaría? Y como invitar siempre a hacer las consultas necesarias, tanto a la persona, cuando son niños y niñas hay que hacerle la pregunta a la familia, para saber si podemos tener esos alcances. Si no, pues es mejor no hacerlo, porque pues para eso hay también unas condiciones dadas de acuerdo a lo que se estableció inicialmente para llevar a cabo determinado proceso. Estos cuatro elementos, como lo muestra la gráfica, se dan en diferentes tiempos y van y vienen, van y vienen. Entonces, la contextualización yo la tengo que estar revisando todo el tiempo, interpretación y representación con ese feedback de oír y de venir, ese juego va y viene, debe ser muy estructurado, otras veces es muy libre, y la exploración también. Como ya miré el instrumento de arriba abajo, no tengo nada más que verle, pues siempre habrá algo más que verle. De pronto, si lo pongo como lo mostraba el profe también la vez pasada, sobre un tambor de olas, de pronto se amplifica, o si lo pongo sobre una mesa, se amplifica más, yo no sabía eso. Sí, como siempre vamos a conocer algo nuevo del instrumento y otras sonoridades distintas si nos lo proponemos. Y luego llegó esta parte que me parece clave también. Entonces, digamos que en términos de lo educativo, que aquí lo hablaríamos como lo psicoeducativo, que es el alcance que le podríamos dar para no olvidar esa dimensión psicológica o de conocerla. Inclusive cuando ustedes les digan a ustedes, están haciendo intervención terapéutica, no, es un análisis psicoeducativo, porque nos damos cuenta que algo está pasando a nivel emocional y la música está moviendo cosas, no podemos desconocerla en nuestra práctica. Entonces, desde ahí, sí, digamos que están más que habilitados ustedes como educadores para poder hablar al respecto. Luego, análisis de las cualidades sonoras de los instrumentos musicales. Hay algo, y eso se conecta tanto con el momento 2 como con el 3. Hay unas características que tienen los instrumentos y hay unas características que tienen las situaciones que atraviesan las personas a nivel emocional, mental, psicosocial. Si yo logro entender cuál es la característica emocional versus cuál es el instrumento más apropiado, y ahí se conecta con la pregunta que hacía también Wilder ahorita, si la persona viene triste, pues yo no voy a llegar y tocarle un tambor de un momento a otro y vamos a, mejor dicho, hacer uso de ese tambor para movilizar cosas porque la persona no está dispuesta para hacer eso. No tiene ni el interés ni está conectada con ese tipo de, de posibilidades expresivas. Pero si le doy un instrumento que sea mucho más sutil, empezar con eso pequeño, eso que le está movilizando a la persona en esos momentos, inclusive con una metáfora, entonces si quieres llorar y no lo puedes hacer, pues imagina que las notas de la calimba son lágrimas y te caen. Puede ser una opción que le puedo dar a esa persona. O le puedo decir sencillamente, mira con un instrumento musical, les voy a mostrar un tipo de afinación, no sé, para quienes trabajan desde las cuerdas. Esta afinación se llama open tone, que es como tono abierto. La idea es que con esta afinación ustedes pueden decirle a la persona que puede jugar principalmente con la primera cuerda y que en adelante interprete
las demás. La afinación es re, la primera cuerda, la segunda en sol, la tercera en sol, la cuarta en re, la quinta en sol y la sexta en sol. Esa es la afinación particular que tiene. Pues siempre cuidando que no, digamos, no exigirle tanto a la atención del instrumento, en términos por ejemplo, no podría llevar la primera cuerda a un sol, porque ya queda muy tensionada y se va a romper. ¿Sí? Siempre como notas próximas, pero que en este caso pues está jugando por una relación de quintas, como re, mi, fa, ¿qué? Está re, mi, perdón, desde sol, sol, la, si, do, re. Ahí están, es la distancia. Y con eso pues se genera esa estabilidad y la persona pues fácilmente puede expresar todo lo que necesite para ese momento. Listo, nos quedan unos minuticos acá antes de que acabemos. Entonces, por un lado está eso, reconocer las características sonoras del instrumento, reconocer las características, si se quiere, comportamentales o la manera como la persona se está expresando lo que está sintiendo o el motivo de consulta, tener en cuenta esas características y luego de eso analizar las habilidades expresivas y comunicativas que tenga la persona y quienes se les va a facilitar, digamos, interactuar muy fácil con los instrumentos, otras personas van a ser muy tímidas. Otras personas van a querer recibir instrucciones muy directivas. Otras personas lo van a hacer si otra persona lo hace antes o si el profesor o profesora lo hace antes, lo que corresponda. Y con determinado tipo de población será distinto. Luego desarrollar la propuesta que ustedes tengan definido en correspondencia con el objetivo. Buscar siempre la retroalimentación del participante, no suponer, no pensar que están desarrollando el mejor método y que ya van a ayudarles a resolver las dificultades o barreras que identificaron con el estudiante, sino que realmente estarle preguntando cómo te vas sintiendo, qué va sucediendo, estás aprendiendo lo que viniste a aprender, están sucediendo cosas importantes respecto a este proceso. Y por último, lo que tiene que ver con la evaluación que es necesario que se vaya haciendo con estas retroalimentaciones, pero también con lo que ustedes van observando o cuando se les da la posibilidad de grabar. Eso brinda otra información adicional y siempre buscar supervisión. La supervisión no es algo tan acostumbrado acá en Colombia, pero es súper necesario como poder contar con ese conocimiento que tienen quienes ya llevan una trayectoria más larga y pueden dar esas devoluciones y decirles como, mira, tú lo estás haciendo así, pero ten cuidado con esto, revisa este aspecto, ten presente lo siguiente, etcétera, lo que corresponda ahí también. Y la supervisión no la pierdan de vista. Y por último, pues tenemos acá la bibliografía y queda también mi trabajo de grado, para que lo puedan explorar. Hay muchas herramientas, están las 64 técnicas de musicoterapia que las sistematicé a partir de uno de los libros también de Kenneth Rusia, que se centran en la improvisación, pero si ustedes logran encontrarle otro tipo de aplicación, seguro que también les va a enriquecer mucho su práctica. Entonces pueden ir allá también y ver el trabajo. Nada, les agradezco mucho la conexión del día de hoy. Espero que cada uno de estos elementos y recursos les sirva para su práctica personal y profesional. Y nos vemos la próxima sesión. Recuerden que si hay preguntas, con mucho gusto les podemos orientar por el grupo o de manera individual. Un abrazo para todos y todas. Profe, Gracias, gracias. profe. Feliz noche. Gracias. Que descansen. Gracias, profe. También. Muchas, muchas gracias.